Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Zona Escolar y en este segundo bloque tenemos como invitado al doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, quien nos viene a platicar sobre la enseñanza del español en la educación básica. Hola doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, la idea que tenemos es conversar con ustedes sobre algo que parece muy sencillo, algo que se ha demandado por parte de las evaluaciones nacionales e internacionales, que tiene que ver con la forma como se enseña la materia de español. En otras palabras, cómo desarrollar los enfoques comunicativos en niños y niñas desde la educación preescolar a la educación secundaria. Muy bien, en este proceso de enseñanza, en este proceso, en los planes de estudio, ¿de qué manera se manejan? ¿Cuándo es que ustedes llevan a cabo estos procesos? Esencialmente la materia de español se va a cambiar ahorita con los nuevos modelos, pero se sigue conservando, digamos, la idea esencial. Hacer que los niños se puedan comunicar, que puedan conversar, que puedan expresarse, ya sea de manera oral o de manera escrita. Eso se inicia desde la educación en preescolar. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí, doctor? ¿Va a cambiar? Bueno, el asunto es tratar de hacer un enfoque mucho más real. Unas situaciones en las cuales el alumno se comunique, que no sean situaciones ficticias, sino más bien situaciones reales. Es decir, hace algunos años en las primeras reformas se hablaba de cómo generar un ambiente de comunicación. Para ello tendríamos que trabajar textos reales. Las segundas modificaciones tuvieron que ver con que esas situaciones reales se pudieran trabajar en situaciones prácticas y en situaciones sociales. El enfoque se hizo de un enfoque comunicativo o un enfoque social. Es decir, que la enseñanza del español, la manera como se habla, cómo se escribe, cómo se escucha, no solamente fuera para comunicarse, sino también tuviera que ver con situaciones reales, de prácticas, en contextos sociales en los cuales se usa la comunicación con ellos, ya sea de manera escrita o de manera oral. Esos fueron los cambios que se están desarrollando. Digamos que es una evolución, ¿no? A la enseñanza del español con nuevas estrategias, ¿no? Con un nuevo plan de estudio. ¿Sí estoy bien? Digamos que sí. Y tiene que ver con las formas como la investigación con respecto al lenguaje se fue haciendo más compleja y fue asumiendo que en la medida que nos acerquemos a cómo se hacen las cosas en el mundo, en las situaciones cotidianas, en los contextos sociales, vamos a tener una enseñanza mucho más eficiente, mucho más eficaz. Esos son los cambios que se han desarrollado y esto ha ampliado mucho la forma como se trabaja en los salones de clase para los maestros y para los niños. Es cómo hacer una situación en la cual ellos puedan conversar de lo que les pasa, de lo que les sucede, de lo que conocen, de lo que comprenden. ¿Esto aquí genera un cambio en las estrategias del aprendizaje o también impacta en los libros de texto? Impacta en todo, impacta en cómo se aprende, impacta cómo se enseña, impacta en los materiales que se utilizan. Es decir, si revisamos cómo se venían trabajando hace 20 años los materiales para la lectura o para la escritura con niños, había textos y situaciones que poco tenían que ver con lo que le sucedía al niño. En la actualidad. En la actualidad se está haciendo eso. Por ejemplo, que el niño tiene miedo de dormir. Esos miedos no se trabajaban en los materiales. Ahora podemos tener materiales, cuentos, textos, situaciones que hablen sobre el sueño, que hablen sobre los miedos, o cuentos que hablen y expresen esos miedos que el niño pasa, o que el niño se siente muy enojado. Hay libros que hablan de eso, o inclusive ya ahora se habla de la diversidad en múltiples sentidos. La diversidad de género, la diversidad natural, la diversidad cultural. Encontramos ya materiales que hablan sobre cómo se vive en los pueblos, cómo se vive en otros países, cómo se habla, cómo se come. Eso es lo que se está trabajando ahora y que se ha modificado de cómo antes se enseñaba. No solamente se trabajan los textos clásicos, hablamos del Quijote, hablamos de materiales que se daban en los libros de texto. Ahora se ha cambiado, se sigue conservando una parte de materiales clásicos, de textos clásicos, de literatura clásica, de información científica de eso, pero también de otras cosas,
De ahí, por ejemplo, que tenemos programas de radio donde se habla que un niño tiene interés de qué son los mocos y se empieza a hablar de eso, o de la saliva. De todo. Lo de que todo. pasa que en la actualidad estamos tan abiertos a la información, pero sobre todo esa información va evolucionando, cambia y va avanzando de manera vertiginosa, y eso es a lo que nosotros debemos estar atentos, ¿no? También en la educación, que está cambiando la sociedad, los tiempos, el ecosistema, todo está cambiando, y nosotros también tenemos que ir evolucionando. En este sentido, tenemos que implementar nuevas estrategias y, como usted bien dice, mejorar los procesos de enseñanza, ¿no? Mejorar el método de aprendizaje, mejorar los contenidos. Y sobre esto, ¿ustedes ya tienen ahí algún trabajo? ¿Ya están por iniciarlo? ¿Lo están manejando en la actualidad? ¿Cómo se está llevando a cabo esto, doctor? Hay diferentes formas, ¿no? Una de las que nosotros estamos más preocupados es a través de la publicación de textos, materiales y artículos que demos a conocer esto. La otra, y de manera más concreta, es a través de los programas. Por ejemplo, en la maestría en educación básica tenemos una línea de lengua en la cual asesoramos y trabajamos con los maestros que están en servicio y que se acercan al programa para darle a conocer estrategias para la enseñanza de la escritura, de la lectura, de la expresión oral, ya sea en preescolar, ya sea en primaria, ya sea en secundaria. Por ejemplo, en secundaria tenemos el caso de una maestra que está trabajando con hablantes de lengua indígena y que a partir de las conversaciones de los maestros que empiezan a usar mucho los teléfonos y a chatearse, empieza a hacer un proyecto para que el chat de los maestros se convierta en un pretexto para reflexionar de cómo se escribe, cómo se habla, cómo se comunica. Ese es uno de los ejemplos que podemos señalarle. La verdad es que esto es para nosotros una información que tenemos no nada más que difundir, sino aplicarnos, integrarnos, ¿no? Para fortalecer este tipo de herramientas o estrategias, por así decirlo, en el cambio del proceso educativo, porque finalmente esto que se está haciendo, pues es porque se está actualizando una enseñanza, se está actualizando un método y se está actualizando los contenidos para los niños en las escuelas. Ustedes, con estos libros y con estas publicaciones que han tenido, nosotros ya tenemos un respaldo para, de alguna manera, implementarlos en la educación básica. Desde luego, una de las cosas mucho más sencillas para hacerlo es invitar a las propias maestras que están haciéndolo. Recuerdo otro caso de una maestra que está trabajando con niños pequeños y está explorando la manera como entre los niños se ayudan a escribir, se ayudan a conversar, se ayudan a dialogar, que son elementos que se favorecen desde el programa. Esto se puede ver a través de sus tesis, a través de algunas exposiciones que han hecho, ya sea en la normal, con otras normales, con otras universidades, o en los mismos espacios que tenemos donde explican lo que están desarrollando. Esto le llamamos nosotros propuestas pedagógicas, que son formas concretas como se enseña un contenido escolar, en este caso español. Todos estos contenidos ustedes los comparten, los dan a conocer con los docentes. ¿En qué espacios ustedes los presentan, doctor? Tenemos dentro de la propia programas de posgrado y maestría, por ejemplo, foros donde damos a conocer esto. Abrimos estos foros para que otras personas los conozcan. Cuando salimos a algún congreso, cuando salimos a dar alguna conferencia, hablamos de esto. El caso, por ejemplo, otra maestra que trabajaba literatura con niños pequeños, tuvimos la oportunidad de establecer una serie de charlas fuera de la universidad donde hablamos de esto, para decirle cómo, a través de un cuento, el niño puede desarrollar su pensamiento y puede establecer una habilidad para comunicarse con otros. Es decir, se lee un cuento, por ejemplo, esto que le decía del miedo, y el niño, a través de dialogar sobre lo que va sintiendo, va a desarrollar su habilidad para pensar, para decirle a otro lo que siente, lo que le pasa y comunicarlo. Esto le permite entonces aprender a argumentar, aprender a expresar lo que siente y seguir una secuencia en lo que realiza. Eso pues son de los ejemplos que tenemos.
Qué importante toda esta estrategia para acompañar y apoyar al docente y sobre todo en estas metodologías del aprendizaje que nos comparte el doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez el día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos la información en este espacio. ¿Alguna información que desea agregarnos? Nada más comentarles que todo esto que estamos platicando, digamos, lo hacemos de manera concreta, real y viva a través de la maestría en educación básica y les pedimos encarecidamente se acerquen con nosotros, conozcan los programas. En estas fechas se está abriendo la maestría en educación básica, está abierta la inscripción para aquellos que estén interesados, maestros de preescolar o maestras de primaria y secundaria, ya sea para la línea de español o otras líneas que tenemos en el posgrado. Pues muy bien, ahí está la invitación, ahí está la información. Y agradecerle, doctor Gustavo Adolfo, por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Agradezco a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy, a usted por el favor de su atención. Yo soy Adriana Gómez y a nombre de Rodolfo Pasarán, titular de este espacio, me despido enviándoles un fuerte abrazo. Nos vemos en otra emisión de Zona Escolar. Tenga usted una excelente tarde.